Siguiente lámina, por favor. Gracias. Noten que el evento estará en español con interpretación al inglés. Por favor, elige su idioma de preferencia abajo donde se ve la esfera por panel abajo de su pantalla. Siguiente lámina. Soy Holly Wacom Radice, la representante regional de la CALP Network trabajando en las Américas, y tengo el honor de abrir el evento hoy, que es coorganizado por el Grupo Regional de Transferencias Monetarias R4V y la CALP Network. Tenemos varios ponentes excelentes hoy, que incluyen Roberto Martínez, oficial de transferencias monetarias en PMA Regional, Joan Tusolino, el jefe de unidad de transferencias de efectivo en la oficina de país de PMA en Perú, Mateo Fumi, el jefe de unidad del RAM, y Mauricio Garita, oficial de RAM PMA Guatemala. Luego tenemos Florencia Alhandre, el co-líder del Grupo Regional de Transferencias Monetarias R4B y especialista de protección social en UNICEF. Y también Cecilia Tomayo, coordinadora de programas Sociedades Saludables de CARI Ecuador, y Suni Giodotti, líder de WASH LAC y especialista de WASH UNICEF, y Dina Camperos, oficial senior de evaluación del equipo de Cash y Mercados Iniciativa Reach Colombia. Y también queremos aprovechar para presentar la nueva co-líder del Grupo Regional de Transferencias Monetarias, R4B, por parte de Save the Children y basada en Guatemala, Emily Arnaud. Emily, te invito a saludar a la gente. Buenos días a todos y todas. Reconozco a algunos de haber trabajado en Colombia y también en América Central, entonces estoy muy feliz de poder trabajar juntos otra vez y poder seguir adelante este año. Muchas gracias. Gracias. Quisiera averiguar si está funcionando la interpretación. Marta, si podrías asignar. No nos han asignado nuestros canales todavía, Holly. Okay, ahora lo veo. Si pueden elegir su idioma, ahora sí. Ahora sí, ¿está funcionando? ¿Me pueden escribir en el chat? Si no. ¿Sí, listo? Ok, súper, gracias. Y lo siento. Ok, súper. Bueno, siguiente lámina, por favor. Les voy a dar un vistazo del webinario. Marta, ¿podría ser siguiente lámina? Súper, gracias. Bueno, el webinario durará 90 minutos total. Y estamos en la breve apertura y luego Roberto va a moderar un panel con 2 experiencias con MB de Perú y de Guatemala. Y vamos a tener un espacio de preguntas para ustedes. Luego, Florencia será la moderadora de una sesión de más allá del MIB, con un enfoque de salud sexual reproductiva, higiene menstrual y una visión sobre trabajo colaborando para un MB inclusivo y trabajando en definición del valor. Al final tendremos un espacio para sus preguntas y respuestas. Por favor, como saben, usen el chat para presentarse a sus funciones, sus organizaciones y la parte de Q&A para las preguntas al panel. Y estamos grabando las sesiones en ambos idiomas y espero que está funcionando. Bueno, siguiente lámina, por favor. Antes que empezamos, les quisiera preguntar algo. ¿Qué es más que se necesiten saber del MIB? Quizá tiene algunas ideas ya. Y para ustedes que ya tienen ideas, pueden rellenar la encuesta que hemos puesto en el chat. Y para los que no tienen una idea firme, pueden pensarlo y vamos a regresar a la encuesta al final del evento. Y ahora voy a pasar la palabra a Roberto Martínez. A ti, Roberto. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer, es un placer ver a todos los compañeros de las regiones, de las subregiones, y bueno, esperemos que este espacio sea de utilidad para todos ustedes. Y bueno, ya ir centrándonos un poco en la temática,
queremos presentar las experiencias de 2 países en el cálculo de la canasta básica, pero también en la siguiente parte del seminario queremos, incluso también en la primera parte, queremos ir un poquito más allá, no solamente la canasta básica, sino ver también el cálculo de la brecha y el valor de la transferencia como tal y las lecciones aprendidas que ha habido para allá. Es un proceso que entendemos ha habido en casi todos los países de la región, con sus particularidades y adaptados a cada uno de los contextos, muy vinculado, por supuesto, a los grupos de coordinación de cada uno de los países, pero bueno, consideramos que tienen unos lineamientos bastante similares y que se pueden aprovechar, digamos, de unos a los otros. La involucración de todos estos actores, la involucración del gobierno, la variedad de las fuentes de los datos que existen, pero siempre teniendo la importancia del contexto. Y creemos que ahora también es un momento muy importante de incluso, aunque ya han hecho estos ejercicios, igual es necesario, igual ya se lo están planteando, que hay que actualizarlos o ponerlos más al día o con mayor frecuencia debido a la situación o el contexto que se está viviendo de volatilidad y de incertidumbre que hay a nivel global y que afecta, por supuesto, a la región. En otras regiones parece que como que se está haciendo un poquito más rápido en esos impactos de esa volatilidad, pero consideramos que eso está llegando ya en la región y que es el momento más adecuado de precisamente por compartir y hacer, digamos, este intercambio de estas experiencias y ojalá les sirva para su trabajo diario y cualquier cosa también a futuro estamos a su disposición para ampliar y poner en detalle. Sin más, voy a dar la palabra a Joan, que es un compañero que trabaja en el tema de transferencia monetaria desde hace mucho tiempo, como muchos de nosotros y de ustedes, que actualmente está en Perú y que ha tenido la experiencia de hacer este ejercicio a través del Grupo de Perú, en el contexto, digamos, de la crisis, sobre todo de personas de Venezuela. Queríamos también tener esa variedad entre Sudamérica y el contexto que se vive ahora mismo en Sudamérica, los países de Sudamérica y los de Centroamérica. Le voy a dar una pregunta, un contexto un poquito para darle pie. Sabemos que es una experiencia muy interesante la que han llevado a cabo en Perú y que sobre todo ha sido muy, muy interesante la adaptación a los diferentes grupos vulnerables. Por ejemplo, la población migrante y la población que ya está en estadía. No sé si nos puedes ampliar o hacer la presentación un poco en esa línea o respondiendo en ese sentido de ver esas diferencias y esas lecciones aprendidas que han tenido entonces. Le paso la palabra a Joan. Muchas gracias, Roberto, y buenos días a todas y todos. Un gusto estar con ustedes hoy día. Sí, entonces, como lo comenta Roberto, en Perú, digamos que hemos utilizado el MEP para llegar a nuestro valor de transferencia. Entonces, voy a presentar rápidamente un poco la ruta desde establecer el MEP hasta llegar al valor de transferencia y hablar un poco de las lecciones aprendidas. Un poco de contexto, digamos que el PMA en Perú está, digamos, implementando un proyecto de asistencia alimentaria básica a población refugiada e inmigrante, principalmente venezolana, y digamos que este ejercicio ha sido hecho en el marco de este proyecto. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, el MEP. La mina siguiente, por favor. Gracias. En noviembre de 2020 se tomó la decisión con el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias en Perú de llevar a cabo un ejercicio de construcción de canasta básica mensual para las familias migrantes. Antes de eso, digamos que nosotros, PMA, nuestros valores de transferencias estaban alineados con los bonos COVID que estaban entregando el gobierno. Pero digamos que
nosotros necesitábamos entender un poco mejor realmente las necesidades y el costo de la canasta mensual para la población migrante. Entonces se llevó a cabo ese ejercicio. Ha sido un trabajo colaborativo con todos los actores del grupo de trabajo de transferencias monetarias en Perú. Digamos que tuvo un enfoque bastante operativo, un interés muy fuerte de todos los miembros, y digamos que los desafíos en realmente armar esta canasta básica ha sido realmente un poco el tiempo que teníamos para hacerlo, porque teníamos un plazo bastante corto para realmente llegar a poder, digamos, hacer nuestras propuestas de proyectos a nuestros donantes en base a una canasta común entre todos los actores. Entonces, ese ejercicio realmente se ha hecho más en base de recopilación y análisis de data secundaria que realmente data primaria. Pero digamos que eso ha sido un poco el resultado de nuestro ejercicio de construcción del MEP. Como lo pueden ver en la pantalla, el MEP que tenemos ahora en Perú está desagregado por componentes de alimentación, alojamiento, educación, salud, transporte, comunicación, wash, higiene, ropa y calzado. Está desagregado por tamaño de hogar, de 1 a 5, pero también tomando en cuenta las necesidades específicas, digamos, de población en estadia y población migrante, caminantes, como les llamamos. Entonces, digamos, eso ha sido realmente un poco el cambio para nosotros, para poder realmente calcular un valor de transferencia que está basado en digamos, un MEP común a todos los actores. Entonces, tenemos el MEP. Ahora, lámina siguiente, por favor. Una vez que teníamos el MEP, más adelante. Perfecto, gracias. Ahora que tenemos el MEP, lo que realmente para llegar al valor de transferencia necesitábamos preguntarnos era qué componentes del MEP deberíamos cubrir. Como hemos visto, hay varios componentes y digamos que nosotros, como lo mencioné, el objetivo realmente de nuestro proyecto era apoyar a la población migrante de cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Entonces, el alcance realmente de nuestro ejercicio iba a ser enfocado en la canasta alimentaria. Pero más allá de solamente entender cuál es el costo mensual para un hogar migrante para cubrir sus necesidades básicas alimentarias, necesitamos tomar en cuenta también cuáles son los recursos que disponen esos hogares. Y en ese sentido, eso, digamos, era el primer paso de nuestro análisis de brecha. En encuestas de vulnerabilidad de proyectos anteriores, habíamos recopilado 2 puntos de data que eran útiles para nuestro análisis de brecha. Primeramente, como lo pueden ver aquí en naranja, los ingresos mensuales que disponen esas familias. Y segundo, cuántos gastan en alimentación por mes. Pueden ver en el pequeño cuadro aquí los ingresos medianos desagregados por tamaño de hogar. Y entonces hay 3 metodologías que hemos investigado para realmente identificar cómo íbamos a hacer este análisis de brecha. La primera realmente es, digamos, entender cuánto cuesta la canasta alimentaria del MEP y después sacar los ingresos medianos, y eso nos da una brecha. No hemos elegido esta, digamos, metodología porque esta metodología realmente solo se enfoca en, digamos, la canasta alimentaria, calculando la brecha. Me parece que esta metodología es más apropiada, digamos, si al lado de asistencia alimentaria, esos beneficiarios van a recibir asistencia complementaria para cubrir los otros componentes. Entonces, me parecía que la brecha que íbamos a calcular aquí realmente no nos iba a dar una comprensión real de cuáles son las necesidades y cuál es el costo que deberíamos apoyar para cubrir, digamos, la canasta alimentaria.
La segunda metodología es bastante similar a la primera en el sentido que realmente se enfoca en los gastos alimentarios mensuales, pero la diferencia es que en lugar de tomar esa data del MEP, lo habíamos tomado de nuestra propia data, nuestras encuestas. Entonces, en ese sentido, todavía no nos ayudaba realmente a entender la brecha holística a través de todos los componentes. Y la metodología con la cual que hemos utilizado, digamos, ha sido realmente la última, que considera la totalidad del costo mensual del MEP de todos los componentes y realmente cuáles son los ingresos que tienen los beneficiarios, y entonces nos da la brecha mensual total. Siguiente lámina, por favor. Entonces, una vez que realmente tenemos todos esos datos, podemos calcular la brecha. Aquí vamos a tomar solamente el ejemplo de una familia de 3 personas. La primera línea que pueden ver, la canasta básica alimentaria en soles de 560. Aquí está, pero como lo mencioné, no la usamos para el cálculo de brecha. La metodología, como lo pueden ver en el cuadro a la derecha, es realmente el costo de la canasta básica total, que incluye las necesidades alimentarias y las necesidades no alimentarias, que pueden ver aquí en verde, de 1.379 soles, a la cual vamos a sacar, digamos, el ingreso mediano para un hogar de 3 personas, que aquí se puede ver en naranja, y que es de 600 soles. Entonces, con este cálculo, llegamos a una brecha de ingreso y gastos de menos 779 soles. Entonces, la pregunta que tenemos ahora es, ok, tenemos esta brecha, pero ¿qué porcentaje de esta brecha deberíamos cubrir? La regla que hemos utilizado ha sido que si la brecha es más grande que, digamos, la canasta alimentaria, deberíamos cubrir el 100% de la canasta alimentaria. ¿Por qué eso? Porque eso supone que, digamos, con el nivel de ingreso de un hogar de 3 personas de 600 soles, si intentan de cubrir todas sus necesidades no alimentarias, le queda 0 para poder cubrir las necesidades alimentarias como establecido en el MEP. En ese sentido, hemos decidido realmente de cubrir 100% de la canasta alimentaria, y eso ha sido nuestro valor de transferencia. Un punto interesante aquí es la última línea del cuadrito que pueden ver aquí a la izquierda, es que aunque, digamos, estamos entregando 100% de la canasta básica alimentaria, queda una brecha post-asistencia que aquí podemos ver de 219 soles. Eso, digamos, para mí es una alerta que deberíamos considerar el uso de un modelo más enfocado en cash multipropósito. En el marco de este proyecto teníamos parámetros bien claros del donante que, digamos, Multipurpose Cash Assistance no era factible. Entonces, digamos que así fue nuestro valor de transferencia. Ahora podemos ver cuáles han sido las limitaciones. Siguiente lámina, por favor. Ok. Primero, hemos tomado una definición, digamos, estrecha de necesidades alimentarias. Nos hemos enfocado solamente en, digamos, el costo de la canasta alimentaria. Pero como sabemos, hay también otros componentes que contribuyen, digamos, entre comillas, a la seguridad alimentaria. Y eso ha sido, digamos, una lección aprendida para nosotros. En este nuevo proyecto ahora estamos incluyendo también costo de kit de higiene, costo de kit de cocina, costo de acceso de servicio de agua. Entonces, eso ha sido, digamos, una lección aprendida interesante. La segunda limitación que hemos tenido realmente es el hecho que los ingresos que hemos evaluado, digamos, la data sobre los ingresos medianos de los hogares venezolanos que hemos evaluado, eso lo hemos sacado de una encuesta de vulnerabilidad. Y existe un sesgo aquí, porque sabemos que cuando se hace una encuesta de vulnerabilidad para
evaluar la elegibilidad de un hogar, una persona a un proyecto, existe un sesgo en el sentido que se puede reportar menos ingresos que la realidad para aumentar la probabilidad de ser elegible en el proyecto. Entonces, eso también es algo, digamos, es una limitación que debemos notar para esta metodología. La tercera limitación ha sido realmente que, aunque tenemos el MEP en común, el análisis de brecha ha sido interno. Lo hemos hecho nosotros como PMA con nuestra data interna. Y en ese sentido, aunque tenemos el MEP, no se han armonizado los montos de transferencia. Ahora en este nuevo proyecto hemos coordinado con otros actores del subgrupo de trabajo de transferencias monetarias, financiado también con nuestro donante, que están haciendo transferencias monetarias para necesidades alimentarias, y ahora sí tenemos, digamos, un monto armonizado y un modelo armonizado entre nosotros. Y en fin, la última limitación es que, bueno, el MEP ha sido armado, digamos, el fin de 2020, pero la evolución de la tasa de cambio ha cambiado, los precios locales también, así que hemos hecho una revisión en el concurso del proyecto para, digamos, compensar la evolución de la tasa de cambio, pero digamos que ahora que tenemos montos y modelos armonizados entre todos los actores que están haciendo transferencias monetarias para alimentación, el próximo paso que vamos a hacer con ese grupo es identificar cuáles son los, digamos, cómo deberíamos monitorear los mercados locales para tomar una decisión conjunta para poder potencialmente revisar nuestros valores de transferencia. Entonces, eso ha sido nuestra experiencia en Perú, en el uso del MEP, el análisis de brecha y llegando, digamos, a un valor de transferencia. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Joan. Muy interesante. Una presentación, digamos, muy enfocada a un contexto y unas necesidades muy específicas, pero bueno, ahí empezamos a tener o ampliar el menú y bueno, también está el equilibrio eso, de la parte un poco más técnica a una audiencia un poco más extensa. Esto digamos que es como la presentación más general. Si tienen alguna pregunta y demás, como están haciendo, bienvenida en el chat. Luego tenemos un espacio de 10 minutos. Pero aún así, si quieren profundizar todavía más, estamos abiertos a contactos bilaterales a posteriori. Entonces, eso, les animo a seguir haciendo las preguntas, las compilamos y después de esta presentación que viene, hacemos el espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a seguir ampliando precisamente este menú con una presentación de nuestros compañeros en Guatemala, que nos va a apoyar Mauricio Garita, que es el oficial del Programa Mundial de Alimentos del tema de monitoreo, assessment y estudios. Es doctor en sociología y específicamente está enfocado en el análisis de mercados y dinámica de precios, que es lo que mencionaba también Joan ahora al final y que yo también mencionaba también al principio, que ver cómo esto lo vamos adaptando y lo vamos haciendo lo más ágil posible para estar actualizados y que sea vigente en la situación de volatilidad que todos estamos viviendo y que va a venir. Entonces, en este caso creo que también la diferencia sobre todo de las fuentes es diferente en esta experiencia, con unos datos más primarios que en vez de tan igual menos secundarios que en el caso de Perú. Y también hay una parte muy interesante, creo, de la involucración de los actores gubernamentales y humanitarios en el proceso, pero poniendo, digamos, como puntos referentes o cifras o estudios que ya se tienen. Entonces, si pudiera orientar un poquito la presentación en esa línea, se lo agradeceríamos y muchísimas gracias. Le paso la palabra. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto presentarles sobre el tema de cálculo de brecha que nosotros hemos realizado, que es un cálculo en este sentido. Así que les pediría si podemos pasar a la primera diapositiva y les voy a ir elaborando un poco la experiencia. Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es básicamente cómo fue que dimensionamos esto.
Uno de los grandes temas de nuestras dudas era cómo calcular una brecha respecto al tema alimentario, utilizando sobre todo data. Y esto porque de alguna manera hay ciertos datos que no lográbamos de alguna manera tener, y en ese sentido crearlo con la propia base de datos del Programa Mundial de Alimentos. Acá un tema importante es que como Programa Mundial de Alimentos estamos en 16 departamentos de Guatemala, 22, estamos haciendo evaluaciones constantemente, y entonces cada uno de ellos nos sirve para lo que nosotros llamamos indicadores corporativos, le hace el Food Expenditure Score o el Food Consumption Score. Y la primera parte era cómo determinar el gasto. Entonces tomamos el gasto dividido en 3 áreas: el gasto alimentario, el gasto no alimentario a 30 días y a 180 días, conocidos como non-food items, y en la presentación los van a ver como NFIs. En ese sentido logramos calcular cómo es esta composición del gasto, y luego lo que hicimos es limpiarlo por quintiles. ¿Por qué? Porque queríamos de alguna manera tomar esos datos que pudiesen sesgar la propia brecha, y así fue como comenzamos a establecer con nuestros propios datos una parte alimentaria y no alimentaria con quintiles seleccionados, que es una muestra, y eso es algo que hicimos interno. Bajo la producción, ahí nos fuimos a 2 fuentes, una fuente que es FAO. FAO tiene un estudio sobre la producción de Guatemala, que ya de hace unos años, pero nos sirvió. Lo que tuvimos que hacer es un esfuerzo de hacer cierto cálculo inflacionario para adaptar producción y hacer ciertas adaptaciones de cierta manera econométricas para ponerlo ahí, y del otro lado compararlo con lo que era la población meta en el sentido de lo que nos dice la INE. En esa parte lo que hicimos fue calcular la producción por persona. ¿Por qué? Porque entendemos el gasto, pero el gasto, si solo tomáramos el gasto, pudiéramos estar invisibilizando la producción de la persona. Es decir, hay quienes su gasto se compone por la producción que hacen, y a su vez eso lo pueden vender o se complementa a su propio gasto. Es decir, una persona gasta, supongamos $40, dado que es un público amplio, voy a hablar en dólares, $40, y en ese caso tenemos que sumarle esa producción que complementa su alimentación. Esa era nuestra mayor preocupación, y esta fue la forma de resolverlo. Y finalmente lo que hicimos fue hacer una distancia, ¿verdad? De calcular la distancia entre nuestros datos, que ya incluye gasto, ya incluye producción, versus lo que es la canasta básica alimentaria que calcula el Instituto Nacional de Estadística, que vamos a verlo, 2.200 calorías, cumple con uno de los requisitos del INCAP, que el INCAP es una de las instituciones más respetables de Centroamérica en temas nutricionales, y en ese sentido darle validez a esta brecha. Para ello, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Para ello, voy a pasar al proceso del gasto y voy a pasar a los números. Adelante, por favor. Entonces, aquí fue donde fuimos tomando cada uno de los datos, y lo que ustedes ven en pantalla es justamente, ahí está la parte de ingresos, tomamos el gasto alimentario, tomamos el non-food items a 30 y el non-food items a 180, ¿para qué? Para que nos diera un total. Para aquellos que lo están viendo en quetzales, básicamente el tipo de cambio es 7.6 si quieren hacer cálculos a esto. Lo que hicimos luego es pasarlo a un tema de gasto alimentario con una media diario personal, y fuimos diciendo cuál es el gasto total compuesto por cada una de las áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para determinar productos como lo habíamos hecho, esta fue la forma de cálculo. Por favor, adelante. Lo que hicimos fue calcular el ingreso por producción de siembra de agricultores pequeños, luego ajustamos esa producción de siembra a la inflación. Luego lo que hicimos es tomar del Instituto Nacional de Estadística cuáles son los hogares en subsistencia o en infrasubsistencia, que es un cálculo de aquellos hogares más vulnerables que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Determinamos la producción por consumo por familia, para consumo por familia. Lo hicimos mensual, ¿verdad? Diaria y en persona. Vale la pena decir que hicimos estos cálculos de manera de media y de mediana para tratar de ver variabilidades o distorsiones en la data y tratar de alguna vez tomar los mejores datos. Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Y en este caso, para concluirlo, lo que hicimos fue establecerlo, como habíamos dicho, con una canasta que tuviese 2.200 calorías, que fuese avalada por el gobierno y que tuviese claridad en cómo estaba compuesta. Y para ello les quiero presentar
la canasta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es? Esta es la canasta básica alimentaria. Son los 34 productos, cada una con su ponderación. Está hecho para 5 personas por familia. Y en este caso, eso es contra lo que estábamos comparándolo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, gracias. El resultado es esto. Entonces, tenemos un gasto total que fue 0,84, una producción total que es 0,52, lo cual nos da un gasto y producción promedio en la población que estamos considerando de 1,36. Siguiente diapositiva. Esto es por día, por supuesto. Y en este caso, lo que hicimos fue agarrar el gasto promedio diario, compararlo con la canasta básica y lo que nos dio una brecha diaria por persona de 1,04. Entonces, cuando lo queremos ver, la brecha alimentaria por hogar es básicamente $155.42 o lo que sería en nuestro caso 1.150.13. ¿Siguen? ¿Y qué pasos estamos viendo hacia adelante? Ya calculamos la brecha. En este caso, hemos hecho un esfuerzo para estimar necesidades básicas por sectores. De hecho, lo que vamos a estar trabajando en Guatemala y va a ser liderado por PMA, ¿verdad? Por nosotros, es un taller para intercambiar experiencias prácticas con el Cash Working Group de nuestra, digamos, de Guatemala. Luego, en esta parte, incluirlo porque hemos calculado ciertos temas por sectores que queremos ya ver para hacer un análisis como el anterior, llevar de brecha hacia una MEP y compartir esta visión. Así que esto es un acercamiento justamente para delimitar la brecha y luego lo que vamos a hacer es trabajar, y de hecho esto será a mediados o finales de julio, vamos a trabajar ya como Cash Working Group centrados en discutir esto, compartir experiencias y ver cómo podemos construir MEPs con diferentes metodologías. Así que ahí termino yo. Les agradezco de nuevo la atención y el tiempo. Cualquier pregunta, sé que no sé si es ahora al final, pero bienvenidas. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que también eso, un poco variando y saliendo un poco también de igual nuestro parte de confort, el que no sea de la región y que igual estamos centrados muchas veces en una población muy concreta. Esperemos que esto enriquezca, digamos, el pensamiento. También teniendo en cuenta que eso, se han trabajado en este caso específico mucho más la parte de alimentos, alimentaria, pero siempre está ahí y teniendo en cuenta los otros factores que es para el cálculo de una brecha un poco más amplia y de igual forma se puede utilizar para ir más allá, como es la siguiente sesión. Muchísimas gracias. También vemos que hay muchísimas preguntas. Por temas de tiempo no vamos a igual a poder responder todas, pero nos comprometemos a responderlas por email o a posteriori y simplemente igual a hacer una selección ahora de las que más se consideran. Así evacuando rápidamente, comentaba una de la parte de Dash4B, por supuesto se han tenido en cuenta. De hecho, el caso de Perú ha sido y se suele hacer también así en los países, un subgrupo dentro de la estructura del grupo de transferencias monetarias o de seguridad alimentaria en algunos casos, en el cual se calcula en conjunto todo este ejercicio. Le paso igual a mis compañeras si han podido priorizar alguna de las preguntas, 1, 2, 3, no sé cuántas nos dará tiempo, para que respondan nuestros panelistas. Joan, ¿quieres responder alguna en concreto? Sí, con gusto. Ok, vi algunas preguntas. Una que me parecía interesante, de repente es algo que me olvidé dar más precisiones, que este ejercicio ha sido hecho realmente para, digamos, población en estadía, o sea, población migrante que ya está establecido desde algunos años, que de repente tienen un trabajo, aunque sea informal, pero que tienen, digamos, ingresos. En el sentido, digamos, de población caminantes, que realmente es altamente móvil. No tienen fuentes de
ingresos. En ese sentido, digamos que nosotros no consideramos el nivel de ingreso para calcular, digamos, el valor de transferencia. Así que tenemos realmente un valor de transferencia para población en estadia y un valor de transferencia para caminantes. El valor de transferencia para caminantes, por ejemplo, está enfocado en cuáles son las necesidades que pueden tener en tema de alimentación, en tema de higiene, en tema de acceso a algunos servicios adicionales, pero por un periodo, digamos, de 7 días. Así que eso, digamos, es un poco la estrategia que tenemos para trabajar con ambos, la población en estadia y la población caminante. La dificultad en eso también ha sido que no tenemos, digamos, data en el MEP que realmente es precisa, es suficientemente precisa para este tipo de ayuda a caminantes. Voy a dar un ejemplo. La canasta que tenemos, la canasta de alimentación que tenemos en el MEP, es la canasta que toma en cuenta los productos alimenticios que se pueden encontrar en supermercados. Por ejemplo, productos frescos, abarrotes, carne roja. Pero por el otro lado, caminantes no tienen un espacio para cocinar, no van a comprar necesariamente esos productos en supermercados. Van a ir a restaurantes, van a ir digamos, a comprar comida ya lista, digamos, en restaurantes. Entonces hay un desfase entre la data que tenemos para la canasta alimentaria para la población en estadia y la canasta alimentaria para la población migrante. Y esta data no la tenemos. Lo que hemos hecho para compensar, digamos, es incluir algunos otros digamos, gastos que usamos como gastos proxy. Por ejemplo, gas y combustible, que no es necesariamente para cocinar, digo, no para transporte. No es algo necesariamente que realmente van a usar los migrantes caminantes, pero lo usamos para compensar, digamos, el hecho que sabemos que los precios, el costo de la canasta alimentaria para los caminantes es más alta que la canasta alimentaria para la población en estadia. Estoy viendo si hay otras Vale, muchas gracias. Creo que una puede ser para los dos. Perdona, Joan. Que hay varias preguntas, creo, del monitoreo de los mercados locales y sus precios y la actualización, digamos, en los mecanismos. No sé cómo, igual para eso, dejando la palabra igual a Mauricio, si tiene alguna, y por supuesto tú también, si tienes esa parte. Tal vez sí, en este caso, para el monitoreo de precios, nosotros lo que hemos ido hemos ido elaborando conjunto con los datos del gobierno. Ellos tienen un monitoreo respecto a ciertos productos. El siguiente paso es justamente la creación de un MFI o Market Functionality Index o un análisis de mercado de precios para poder determinarlo y complementarlo a esto, dado que representa un aspecto de vulnerabilidades importantes, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, que estoy seguro que será una constante en los países de que nos están viendo y escuchando, que es justamente un tema inflacionario. Pero en este sentido, lo que hemos hecho es basarnos en esa comparación de precios que tiene la canasta básica alimentaria del INE, en el cual ahí están los precios, y lo que hicimos es crear esa brecha en cierto punto de tiempo, dado que va cambiando considerablemente. No sé, Joan, si tú tienes una experiencia distinta. Gracias, Mauricio. Quizás para complementar, porque creo que la metodología que has descrito es también, digamos, nosotros tomamos fuentes nacionales oficiales del monitoreo de los precios del gobierno. Digamos que también lo que nosotros nos falta hacer todavía es realmente protocolizar un seguimiento de mercado conjunto con todas las otras agencias, porque digamos que si se notan un aumento significativo en los precios locales y que se toma una decisión de revisar el valor de transferencia en base a eso. Como lo comenté en mi presentación, tenemos modelos y valores de transferencias que están armonizados entre varios actores. Entonces, si el PMA toma la decisión de aumentar el valor de transferencia, pero que Save the Children no, o
Al revés, por ejemplo, no tenemos este mismo nivel de armonización. Entonces, aquí estamos nosotros realmente armar más una estrategia de monitoreo de precios conjunta. Muchas gracias, Joan. No sé. Bueno, lo que comentábamos, nos comprometemos a responder las preguntas que faltan por allá y a profundizar en el caso de que si quieren contactarnos en bilateral para todo lo demás. De hecho, bueno, creo que varias de ellas también están relacionadas con la siguiente parte del webinario, que es más allá de esto. Y le paso entonces precisamente para dar esa continuidad a Flor la palabra. Y muchísimas gracias por su participación como panelistas y a todos los demás como participantes y la forma activa de las preguntas. Sigamos así. Gracias. Mil gracias, Roberto, y nuevamente gracias a Joan y Mauricio y a los colegas del PMA por estos ejemplos y las respuestas a las preguntas. Creo que vienen bien y se complementan con la sesión que empezamos ahora, que como decía Roberto, titulamos Más allá del MEB, pensando un poco en que nos gustaría tocar algunos de los temas que típicamente pueden no estar alcanzados por la canasta básica o digamos por este costo mínimo que consideramos que los hogares tienen que afrontar para asegurar su supervivencia y un estándar mínimo en su calidad de vida en emergencias o en situaciones de crisis. Entonces vamos a mirar un poco a estas temáticas que podríamos llamar sectoriales y mirar también algo de lo que ya salió en términos de considerar el MEB un insumo crítico, pero no el único, al momento de definir el valor de la transferencia monetaria. Pero empezamos por la óptica que podríamos llamar sectorial, es decir, necesidades que pueden o no quedar consideradas en una canasta básica y que llamamos sectoriales, pero que entendemos que además de referirse a sectores específicos, y en este caso vamos a ver, contamos con representantes y colegas de los sectores de salud y de higiene, son fundamentalmente también aspectos de género, y por eso nos interesaba traerlos a esta discusión. Tal vez lo que nos interesa es entender cómo podemos visibilizar e incluir necesidades sectoriales y o de género y a través de la canasta básica del MEB, Minimum Expenditure Basket. Y para eso me gustaría invitar primero a Cecilia Tamayo Jaramillo. Cecilia es doctora en Medicina y Cirugía General, tiene una maestría en Investigación y Administración de la Salud y trabaja de 2017 en CARE Ecuador, como coordinadora del programa Sociedades Saludables y Empoderadas. Desde esta posición, Cecilia contribuyó a la respuesta nacional al VIH, a la movilización comunitaria y a la respuesta al COVID-19, y nos va a contar aquí un poco de su experiencia en la visibilización y consideración de costos de salud sexual y reproductiva. Cecilia, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por este espacio. Podemos seguir, por favor, a la siguiente presentación. Comentarles que nosotros aplicamos en el 2019 una metodología de análisis rápido de género que se aplica en CARE en situaciones de emergencias. Y esta metodología plantea un análisis por varios sectores, entre ellos el sector de salud, salud sexual y derechos sexuales, derechos reproductivos, además de protección, WASH y otros sectores, ¿no? En el ámbito concreto de salud, salud sexual y salud reproductiva, el análisis rápido de género del 2019 que se planteó para la crisis de la población venezolana en Ecuador, identificó falta de acceso a métodos de anticoncepción de la población venezolana. Había un conocimiento alto, 95% de personas conocían sobre métodos de anticoncepción, pero señalaban que apenas un 58% tenían acceso. Embarazos no planificados, consecuencia de lo anterior. Embarazos de riesgo, detectamos que un 5% de las mujeres entrevistadas tenían embarazos de segundo y tercer trimestre sin control prenatal. Embarazos en adolescentes. Limitado acceso al control prenatal nulo o tardío. Aumento de infecciones de transmisión sexual. El 18% de hombres refería antecedentes de infecciones de transmisión sexual sin tratamiento, ya desde su país de origen. Y además de eso se identificaron otros problemas, ¿no? Violencia sexual, trata de personas, explotación sexual, el sexo transaccional por supervivencia sin protección,
Habían en esa época en nuestro país limitaciones para la coordinación, en la coordinación local para la respuesta. Había personas LGBTI sin acceso a servicios de atención. Identificamos que 69% de mujeres planteaban la necesidad de acceso a servicios de salud, pero el 80% no pudo acceder. Y así se repetía en los otros grupos de población, tanto de hombres como de población LGBTI. ¿Podemos seguir, por favor? El programa de transferencias monetarias que se implementó es un programa a través de vales o vouchers para atender necesidades de salud, atender las brechas identificadas en población migrante y refugiada y población de comunidades de acogida en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de, en el marco de los derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia, entre otros derechos humanos, contribuir a la reducción de complicaciones del embarazo, el parto, el posparto y la muerte materna, la prevención y diagnóstico temprano de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y la vinculación a los servicios de salud cuando detectábamos eso, la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, la vinculación con servicios del Ministerio de Salud Pública en la articulación y la complementariedad con otras acciones de salud, de atención a violencia basada en género y de protección. El programa se implementó en una primera fase del 2019, que fue cuando empezamos a crear el programa, desde agosto hasta agosto del 2020, y luego una fase que yo podría decir de mayor consolidación desde esa fecha hasta ahora. Y ha tenido ajustes dependiendo de la realidad que hemos encontrado en territorio. ¿Podemos seguir? ¿Cuál es la población participante en este programa? Personas migrantes refugiadas, independientemente de su situación migratoria, personas de comunidades de la comunidad de acogida, personas en edad reproductiva en situación de vulnerabilidad, incluyendo adolescentes, ¿no? Sobrevivientes de violencia basada en género, mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia, incluyendo a las adolescentes, personas viviendo con VIH y personas de las poblaciones LGBTIQ+. Sigamos, por favor. ¿Cómo definimos los costos y el procedimiento de pago de este tipo de asistencia a través de vouchers? Los procedimientos operativos estándar definidos para cada atención contiene el detalle de qué se cubre, qué población puede acceder, los montos que se pueden cubrir con cada voucher, considerando para ello, consideramos las normas de atención del Ministerio de Salud para definir qué gasto es elegible y qué no es elegible, y el cuadro nacional de medicamentos básicos. Con esto definimos el paquete que se podría cubrir para cada una de las atenciones. Elaboramos posterior a eso un listado de servicios a contratar, tanto de prestadores de salud, de laboratorio de exámenes complementarios, medicinas e insumos médicos. En algunos de los lugares de implementación, las organizaciones socias contaban con médicos para realizar el primer abordaje. En donde no teníamos médicos, el primer abordaje se realizaba a través del Ministerio de Salud y a partir de eso se desencadenaba el proceso de atención. Se hizo una convocatoria pública para seleccionar los proveedores de los diferentes servicios definidos. Se seleccionaron las propuestas recibidas a partir de cotizaciones y este análisis de los costos que tiene unas diferencias territoriales, ¿no? Y también, una vez seleccionado, se hizo todo el proceso de coordinación, de negociación, de capacitación, sensibilización a los proveedores para la atención a la población que participa en este programa. Como señalé, se han hecho y se siguen haciendo todavía ajustes de acuerdo a la dinámica de la localidad y a las necesidades de atención de la población. Una vez definido esto, se firma un convenio de prestación de servicios y junto al convenio existe un instructivo de operación de la ejecución del convenio que se basa en el procedimiento operativo estándar
para definir el procedimiento tanto de atención, recepción del voucher y el posterior proceso de facturación. La facturación es mensual y previo a la validación de la información se realiza eso. ¿Podemos seguir, por favor? Este proceso se complementó con otras acciones que tienen que ver con prevención y atención de violencia basada en género. De hecho, uno de los vouchers es para atención a sobrevivientes de violencia basada en género en servicios de salud que se requieren en esos casos. La sensibilización en derechos sexuales y derechos reproductivos y otras acciones de protección relacionadas con alojamiento y otro tipo de transferencias para brindar una atención más integral a la población, además de la articulación con organizaciones y agencias que existen a nivel territorial. Sigamos, por favor. Aquí hay un ejemplo de los vouchers que tenemos. Un voucher es para tratamientos y suministros, cubre diferentes tipos de patologías, priorizando siempre a la población venezolana y población ecuatoriana en situación de vulnerabilidad. El primero está más destinado para sobrevivientes de violencia basada en género. Un segundo voucher destinado para pruebas de embarazo y tamizaje de salud sexual y salud reproductiva en mujeres embarazadas, con un monto de 20 y hasta $50. Un tercer voucher que tiene que ver con exámenes y medicamentos especializados, que sirve para atender también a sobrevivientes de violencia sexual por montos de 50 hasta $75. Otro voucher que tenemos para pruebas de VIH y tamizajes de ITS por montos de 15 hasta $20. Y un voucher para acceso a anticonceptivos por valor de $14, y esto se complementa con la entrega de unos kits de prevención por un valor de hasta $6, pero esa entrega es en especies. Sigamos, por favor. Aquí los ejemplos de los vouchers. A la izquierda, el voucher que sirve para solicitud de exámenes de laboratorio y también para consultas médicas. Y a la derecha, el voucher que sirve para entrega de medicamentos. Sigamos, por favor. Algunas de las lecciones aprendidas es que para nosotros este fue un programa nuevo, no encontramos antecedentes sobre este proceso, por lo tanto todavía es un proceso en consolidación. El programa tiene que adaptarse y debió de adaptarse de acuerdo a las necesidades de la población. Al inicio las prestaciones que definimos resultaban muy rígidas para lo que la población necesitaba y tuvimos que hacer ajustes. El trabajo a nivel local fortalece el acceso a la población, pero además se convierte en un mecanismo de incidencia en la política pública y en el acceso a los servicios de salud. Es necesario y fue necesario la capacitación a los funcionarios que atienden a la población migrante y refugiada para lograr también la incorporación y enfrentar la xenofobia que se presenta en los servicios de salud y en las comunidades. Los funcionarios necesitan en el sistema de salud herramientas para atender y brindar mejor información y asesoramiento a los procesos de atención. Y en la implementación del programa es necesario tener en cuenta la comunidad de acogida, además de la comunidad migrante y refugiada, para facilitar la inclusión y la xenofobia. Y se requiere también, en nuestro caso, procesos de acompañamiento más integral porque las necesidades de salud son, digamos, son una parte de todo lo que necesita la población, como ya se señaló anteriormente. Esas son mis aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por estas informaciones tan interesantes, sobre todo en cómo podemos cubrir. Ya veo que hay algunas preguntas bien relevantes en el chat. Le pido a los colegas que aguantemos los comentarios de una nueva panelista que viene a complementar un poco esta visión y ya después vamos a dar lugar a las preguntas que puedan tener para Cecilia y para las demás panelistas. Entonces, para complementar un poco este enfoque, quería invitar a Suni Guidotti. Suni es especialista en agua, saneamiento e higiene en UNICEF.
UNICEF para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, y es también líder del sector WASH para la región. Tiene 16 años de experiencia en WASH, en emergencias y desarrollo en varias regiones, y más recientemente ha hecho un gran trabajo en visibilización de la higiene menstrual. Así que Suni, adelante. Gracias, es un placer estar aquí. No sé si van a poder compartir la presentación, pero no pasa nada, la información está toda aquí. Es un placer estar aquí, especialmente porque en el mes de mayo estamos celebrando el Día Mundial de la Higiene Menstrual, y me alegra mucho poder hablar con todos y todas acerca de un tema tan importante para el sector WASH, pero también tan importante para niñas, mujeres y personas menstruantes, ¿verdad? El Grupo Regional WASH-LAC y UNICEF tienen como plan multianual en esta área 4 acciones prioritarias, ¿no? Trabajamos en abogacía para políticas públicas para asegurar la dignidad menstrual. También trabajamos en sensibilización y campañas. Trabajamos en generación de evidencia y guía y apoyo a entregas de servicios de calidad, ¿no? Y creo que en la región podemos colaborar entre WASH y el grupo de transferencias monetarias, especialmente en las últimas 2 áreas, la área de generación de evidencia y guía y la área de apoyo a entregas de servicios de calidad, ¿no? Antes de entrar un poco al... no sé si puedo compartir o no la pantalla. ¿Quiere que comparta? No vi una respuesta. ¿Yo puedo? Sí, estamos esperando que sí puedes, Sonia. Vale, por vale. favor. Vaya, sí, lo hago ahorita mismo. No va a tomar mucho tiempo. Disculpa por eso. Lo tengo yo preparado, puedo compartir. Ok, porque yo ya lo tengo aquí. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Vaya, entonces para ser más eficiente, ¿no? Quizás continúo así. Entonces, como les mencionaba, estas son las 4 áreas del plan, y la parte de generación de evidencia y guía y apoyo a entregas de servicios de calidad son 2 áreas que creo que hay posibilidades de colaboración entre WASH y transferencias monetarias, ¿no? Entonces, un poco entrando ahora a 3 puntos que quería compartir, ¿no? El primer punto es esa coordinación entre el sector de WASH y el sector de transferencias monetarias, ¿no? Como coordinadora regional del grupo WASH-LAC, yo siempre recomiendo a los líderes de las mesas WASH a nivel nacional y subnacional de coordinar de manera estrecha con el grupo de transferencias monetarias, ¿no? De hecho, eso hemos tenido experiencias en Honduras y en algunos otros países y situaciones. Y bueno, más de manera general, a nivel global, estuve fundadora del Grupo Global de Mercados y Transferencias Monetarias del Cluster Global de WASH, y como parte de las recomendaciones que sacamos para todos los líderes de mesas WASH o de clusters WASH, una obligación, digamos, es que los coordinadores WASH participen, contribuyan y coordinen con ese sector. Así que les animo que no solo venga de WASH, pero que también les animo a coordinar y hablar con nuestros colegas del sector WASH, ¿no? Ese es el primer mensaje, la coordinación intersectorial. El segundo mensaje es acerca de las evidencias y oportunidades para la región. Como comentaba, generación de evidencia y guía es una de las prioridades de nuestro plan regional. Y cuando lanzamos el grupo de mercados y transferencias del Cluster Global de WASH, hemos realizado un informe de evidencias de mercado y transferencias para WASH en emergencia, ¿no? Y en este informe global, en la sección que mira ítems de higiene, no hay mucho detalle acerca de ítems de higiene menstrual específicamente, ¿no? Lo que hemos visto es que de las 18 canastas básicas revisadas en ese estudio global, 15 de las 18 incluían costos de higiene que representaban como 8% del valor total de la canasta, ¿no? Entonces estamos hablando de 8%, pero obvio con
un grupo pequeño de 18 canastas básicas, ¿no? De países. Lo que el estudio identificó es que costos con productos de higiene es algo que no cambia mucho de mes a mes, y los costos de manera general a nivel global tampoco cambian drásticamente entre países y dentro de la región. Lo que cambia más es el número de personas quizás en el hogar, en la familia, o la composición de la familia cuando hay más personas menstruantes dentro del hogar, ¿verdad? Hemos visto, de hecho, que la canasta de Gaza tenía un mayor porcentaje alocado para ítems de higiene, con el 28% del valor de la canasta dedicado a higiene, ¿no? Y dentro de higiene entra el tema de higiene menstrual. Sin embargo, a nivel de evidencias, tenemos una gran brecha de estudios que realmente documentan la provisión de productos menstruales y servicios de higiene menstrual a través de transferencias monetarias, ¿no? De hecho, a nivel global, el grupo de trabajo de higiene menstrual estamos construyendo una coalición para hacer un llamado, para tener más investigaciones en ese tema. Y entonces, en este marco de la brecha de evidencias específicas para transferencias monetarias en higiene menstrual, pues les invito y les animo a que juntos colaboremos entre WASH, CASH y quizás otros sectores como género, y nos comprometemos en generar evidencias y documentar las experiencias de inclusión de productos de menstruación y datos que logremos conseguir. Así que es un llamado y una oportunidad de colaboración, ¿no? Entonces, hablé de la coordinación intersectorial, ahora de la oportunidad de generación de evidencia, considerando la brecha de evidencia que existe. Y el último punto es, digamos, un llamado para garantizar los derechos de niñas, mujeres y personas menstruantes, ¿no? Yo creo que es casi, no sé, desnecesario que hable de cómo es fundamental para niñas, mujeres y personas menstruantes de tener insumos y servicios que permitan que ellas y ellos, o sea, tengan dignidad menstrual, y que la falta de tal elementos no sea bueno, aseguremos que no sea una barrera para que vivan su vida como quieran y que no pierdan días escolares, como sabemos que pasan con niñas adolescentes, o que no limite sus oportunidades laborales. Entonces, es una cuestión de derecho y equidad de género, pero también de dignidad y salud, higiene menstrual, ¿no? De hecho, más allá de respuestas humanitarias, nuestra región de América Latina y Caribe está liderando en este tema a nivel de políticas públicas. Hemos visto recién una ley que salió en Brasil que garantiza la gratuidad de insumos de higiene menstrual para estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas menstruantes en situación de calle o en detención, etcétera, ¿no? También en Ecuador y Perú se está elaborando proyectos de ley en ese sentido, ¿no? Entonces, es una área que, bueno, que la América Latina y Caribe se está destacando, porque no son políticas públicas que están establecidas en varios países del mundo, digamos, no, para nada. También tenemos, ¿no? En algunos países, creo que Colombia, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? Sacando los impuestos, aunque en la región de verdad la posición es de provisión en gratuidad a la gente vulnerable y a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como humanitarios trabajando en la región, lo mínimo que podemos hacer es cumplir con los estándares de espera de manera adaptada al contexto de LAC, y en ese sentido asegurar que niñas, mujeres y personas menstruantes tengan acceso a productos, a servicios e información, ¿no? Los 3 pilares de un programa completo de dignidad menstrual. Y ahí estamos hablando de productos como copas, toallas, tampones,
pero también servicios como servicios de baños que están divididos entre mujeres y hombres, infraestructura que permitan privacidad, dignidad, protección. Y además de eso, otra responsabilidad que tenemos que es de asegurar buena y relevante información. Y la desestigma, sacar el estigma y el tabú en esta área, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi punto final sería de que trabajemos entre colegas de WASH, género, pero también del sector de transferencia monetaria, para consultar a la población menstruante y diseñar respuestas humanitarias de manera adaptada, ¿no? Hemos visto casos de países cuando la población menstruante prefiere recibir el producto, el insumo en kind, en vez de recibir a través de transferencias monetarias, pues a nivel de hogar a veces puede hacer que no se priorice la compra de productos de higiene menstrual para un adolescente, ¿no? Entonces, hay casos donde la población pide por insumos in kind, pero de manera más amplia, les invitamos de asegurar que los insumos de higiene y dignidad menstrual estén incluidos en sus programas, incluso en el costeo de la canasta básica, porque como jabón para lavar las manos, toallas, copas o tampones son insumos fundamentales para garantizar los derechos de mujeres, niñas y personas menstruantes, ¿no? Entonces, con eso termino. Creo que ya cumplí con mi horario. Agradezco la invitación y continuemos con esta colaboración y mirando las oportunidades de colaboración entre los sectores. Gracias. Mil gracias, Uni. Qué interesante y pienso qué buen pie para la última panelista que tenemos en esta sesión, sobre todo este tema del llamado a la coordinación, a pensar en cómo respondemos a las necesidades, en este caso de personas menstruantes, pero ampliamente, ¿no? A diferentes tipos de necesidades, integrando asuntos de género, asuntos sectoriales dentro de las discusiones sobre el cálculo de la canasta básica y posteriormente en la definición del valor de una transferencia monetaria. E incluso diferentes modalidades de asistencia que muchas veces tenemos que coordinar desde los grupos de transferencias monetarias con los sectores. Así que tomando este llamado, me gustaría invitar a Lina Camperos. Lina trabaja en la iniciativa REACH como oficial senior de evaluación, tiene más de 6 años de experiencia en investigación, análisis y manejo de información para la programación humanitaria y de desarrollo en América Latina. Actualmente está basada en Colombia y lidera el equipo de investigación para cash y mercados para la región, apoyando a los grupos de transferencias monetarias nacionales. Lina, veo que ya estás conectada y quizás para dar un pie a tu exposición, me gustaría preguntarte, dada tu experiencia, ¿no? Desde este grupo, ¿qué buenas prácticas nos puedes comentar sobre la inclusión de necesidades y la integración de necesidades sectoriales en las canastas básicas, en las Minimum Expenditure Baskets? Gracias, Florencia, y sí, total, en línea justo con lo que acaba de mencionar Sony. Este es como un pequeño esquema del ejercicio que hicimos en Colombia recientemente, que acabamos de, pues como estamos culminando y como pasando en esta fase de validación. Para nosotros, y digamos, es algo que en el apoyo que ha brindado REACH también en el ejercicio en Venezuela, de otras formas que luego mencionaré más profundamente, pues es como el pilar del ejercicio. Y digamos, lo que quisimos fue realmente que fuera como que esas recomendaciones desde lo técnico y en los manuales de cómo se hace la MIB resonaran realmente con la construcción de la canasta de lo que queríamos hacer en esta nueva propuesta. Pues luego, como podría dar detalles del contexto específico en Colombia, pero básicamente empezamos un recorrido de varios meses en consulta con cada uno de los sectores, que pues nos referíamos a ellos o ellas como estos expertos o expertas en cada una de las temáticas para definir la inclusión de esos productos o servicios al interior de la canasta. Pero digamos que todo este ejercicio de incluir a los sectores y pues a los clústeres también, pues llevó a muchos retos, sobre todo en muchas preguntas desde varios de los sectores. Digamos, para seguridad alimentaria es bastante comprensible qué es una canasta básica o cuál es como su rol en el aportar e informar la canasta como tal.
mientras que para otros sectores se volvía un reto y era un poco como ir desde la pedagogía de, bueno, ¿qué es una canasta básica? ¿Cómo entonces los sectores pueden aportar a esta? Y digamos, ¿cuál es la utilidad más allá de la definición del valor de la transferencia y como el valor añadido para los sectores y a nivel de programación sectorial de la canasta como tal? Digamos, esto fue un proceso de varios meses en el que no solamente como fueron a nivel de coordinación, también generó muchas discusiones al interior de cada uno de los sectores, también con sus propios socios o reflexiones sobre sus propias programaciones o los propios programas al interior de cada uno de los sectores. Digamos que este fue como el proceso más o menos que llevamos en Colombia, que pues recomiendo que todo el mundo lleve como en términos de inclusión y participación de cada uno de los sectores en la construcción como tal. Luego lo que pasó, y si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva que ilustra un poco estas preguntas de con qué preguntas y con qué respuestas o falta de respuestas llegábamos a la conversación con los sectores, que digamos no fue una sola, sino fue unas idas y venidas en, bueno, ¿qué es una MIB? ¿Para qué una MIB humanitaria para lo sectorial? Como cómo esto nos puede estar hablando a nosotros, qué podemos aportar desde los sectores más allá de únicamente un listado de productos y servicios. Y muchas preguntas también muy programáticas de, entonces, ¿qué es eso que tenemos que incluir? Entonces, digamos, acá tenemos un caso muy específico con el sector de protección y en línea también con lo que mencionaba Sony, y es que, pues digamos, el pilar primero de los servicios de protección es que realmente deberían ser gratuitos y accesibles para todo el mundo, desde también una relación de una concepción de los estándares, y también en línea con lo que nos contó hace un momento Cecilia. Esto generó una reflexión al interior del sector y todas sus áreas de responsabilidades de qué son entonces esos gastos adicionales en los que están incurriendo las personas para poder acceder realmente a sus derechos bajo la sombrilla de los temas de protección. Digamos, para protección fue realmente desafiante como sentarse todas las áreas de responsabilidad a empezar a costear realmente, como si bien hay algunos de los miembros del sector que ya implementaban programas, por ejemplo, como vouchers de víctimas de violencia de género o vouchers para temas de desalojo, digamos, costear todos esos adicionales a, por ejemplo, los temas de documentación o de regularización, de idas al médico y demás, era como un ejercicio que no se habían sentado jamás a hacer y como que fue muy enriquecedor en el sentido de lo sectorial. Luego, además, por ejemplo, otro ejemplo es todo el tema de las preguntas sobre los kits de entrega, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, desde el sector de alojamiento, del multisector, tenemos o incluso de WASH, tenemos todos los kits que desde los estándares pues se entregan, sobre todo para población caminante o para situaciones de emergencia y demás, y cómo entonces estos también empezaban a informar la canasta, o de pronto no. Entonces también como cuál era esa conversación de volver a los sectores, decirles, bueno, esta es la lista que tenemos, volver nuevamente y bueno, cuáles podemos o no entrar según las definiciones de la canasta básica en términos de frecuencia, regularidad, que se encuentren en los mercados y demás. Ahí me abre la pregunta a un tema, por ejemplo, en Venezuela, que da como pues la pausa un poco en las transferencias monetarias. Digamos, las preguntas sectoriales también se vuelven muy interesantes porque, ok, si no podemos, digamos, hacer una programación basada en los mercados que nos lleve a una programación de transferencias monetarias o de uso de vouchers, para así sea a nivel sectorial o multipropósito, cómo nos está hablando y de qué nos está hablando la canasta. Y después, luego, cómo hacer, pues, como qué tipo de, por ejemplo, de monitoreo le hacemos a la canasta, si tenemos una canasta, si nos interesa, por ejemplo, a nivel mayorista o a nivel minorista, porque estamos hablando de una canasta para los hogares, pero también es una canasta que en últimas termina cubriendo la programación humanitaria por la naturaleza de programaciones allí. Entonces, digamos, dentro del GTM, como una buena práctica y como un ejercicio haciendo eco un poco a lo que acaba de mencionar Sony, pues digamos, sí abrimos este grupo de discusión y a ver si fuimos muy transparentes con el proceso. Si bien como al principio fue sector a sector, idas y venidas, como muchos procesos de retroalimentación también, contamos con alguna información, digamos, los temas de los precios contamos con alguna información secundaria, como realmente sentarnos a consultar no solamente fuentes oficiales, sino también como varias fuentes de diferentes supermercados para los temas de
de WASH o de educación, por ejemplo, que no tuviéramos en el monitoreo que tenemos como en marcha en Colombia, o, por ejemplo, actualizar muchos de los precios con los temas de la inflación para los temas de los alimentos y triangularlos con el monitoreo que tenemos en curso. Y, digamos, luego, como pasar esta propuesta de ser muy transparente como con el ejercicio, generó también como discusiones intersectoriales, es decir, nuestros colegas de protección comentaban sobre las mismas canastas de WASH o los colegas de seguridad alimentaria sobre los temas de salud, y, digamos, se hacían unos cruces que pues reflejan el proceso intersectorial que llevamos. Y, digamos, el plan a seguir es como una vez culminada la canasta, y también la hemos conversado con los sectores, es una vuelta a los sectores, ¿no? Como ustedes nos han entregado toda esta información, volvamos a presentar la canasta ya en su forma más holística y no solamente a nivel de coordinación, directamente en los sectores o en los clústeres y con los socios involucrados para ver cuáles son las oportunidades de uso de esta canasta desde lo programático y cómo nos están informando también a nivel de, por ejemplo, de vulnerabilidad muy específica o con enfoque diferenciado. Ahí lo dejo. Súper, muchísimas gracias, Lina. La verdad que me quedo con algunas de las cosas que decías, como un potencial rol pedagógico que podemos tener desde los grupos de transferencias monetarias para propiciar, digamos, esta intervención y esta coordinación con los sectores, el demostrar la utilidad de la canasta básica, incluso más allá de generar el valor o de servir de insumo para el valor de la transferencia. Y hablabas mucho de este último término de volver sobre una canasta holística, que sé que también mencionaron panelistas anteriores, pienso en la exposición de Joan. Así que creo que para dar pie, y como ven, colegas, estamos entrando al momento de preguntas y respuestas de este webinario, así que vamos a tomar preguntas que han ido poniendo en el chat. Les invito a todos los panelistas a poner sus cámaras si quisieran, para poder vernos e ir contestando algunas de las preguntas que fueron saliendo y que pueden seguir poniendo tanto en la sección de preguntas y respuestas como en el chat. Y quizás voy a dar una primera pregunta para que respondan nuestros panelistas. Lina, sé que tú puedes tener unas experiencias sobre estos, pero otros panelistas que quieran comentar se suman. Y pienso un poquito en una pregunta que puso en el chat Daniel Pazmiño y que también tenía escuchando las exposiciones, así que la comparto contigo, Daniel, que tiene que ver con la articulación con otros actores o la consideración de otros factores más allá de la canasta básica para llegar al valor de la transferencia. Y en esto pienso fundamentalmente en el rol de los gobiernos, en la articulación con la protección social o con valores de transferencias sociales. Y para dar lugar a este tema que salió en el chat y que sé que tenemos todos en la cabeza trabajando en nuestros contextos, en nuestros países, quizás contarnos un poco de la experiencia que has tenido, Lina, con esto, y desde luego otros panelistas que luego quieran complementar, adelante. Gracias, Florencia. Sí, pues el caso en Colombia es muy específico desde el inicio de las transferencias monetarias, digamos, el rol muy activo del gobierno, y no solamente del gobierno, sino como ese diálogo que se ha querido tener con los temas de protección social y las ayudas específicas desde, pues, como oficiales para población colombiana, pues han sido como todo un tema en la definición del primer monto inicial y nuevamente en esta negociación posterior que se quiere tener en relación con los montos. Desde el inicio, pues como la idea fue trabajar muy de la mano con el Departamento de Protección Social, que es el que se encarga de todos los temas de las ayudas sociales o como los subsidios como tal, el interior en Colombia, pues para la población colombiana, y digamos el equipo del Departamento de Protección Social participó como muy activamente de la definición de sus montos en ese momento para poder precisamente como como hacer diálogo con las transferencias que recibían o reciben regularmente la población colombiana con ciertas características de focalización. Y pues digamos diferenciarlo un poco de cómo entonces este monto pues hablaba con el monto que podría recibir la población colombiana. Entonces pues fue un ejercicio más desde lo técnico, un poco partiendo de la información que el GTM también brindaba como a esta ente del gobierno para hacer como una definición muy armonizada y en línea de lo que era el monto. Hoy digamos que tenemos unos montos establecidos desde directrices del gobierno para la atención a población migrante refugiada específicamente, que
informa, digamos, para hogares de 1, 2, 3 o 4, o más de 4 miembros del hogar, y tiene como un umbral pues, como oficial al que se acogen todos los socios del GTN. Esto para la nueva negociación que se quiere hacer sobre los montos, un poco basada, pues, uno, en la construcción de la canasta más reciente, dos, en el aumento generalizado de precios que hemos visto en la región y de la que han hablado muchos colegas, pues digamos también se parte de esa lógica previa que nos planteó el gobierno en ese momento, ajustándose también a estas diferenciaciones entre los hogares, pero digamos de una manera mucho más informada que en su momento. No era que no se tuviese, sino que era pues como era diferente la forma en la que se está informando, digamos, con el hecho de tener una canasta hoy en día, estamos informando diferenciadamente también las necesidades específicas de la población migrante refugiada. Gracias, Lina. No sé, quiere darle el espacio, no sé si Joan y Mauricio tengan experiencias desde sus grupos de transferencias en los que participan en Perú y Guatemala con este tema de coordinación con gobierno o de establecer este tipo de alineación o no alineación con valores de transferencias sociales que quieran comentar. Si no, podemos pasar a otro tema también. Mauricio, te veo con la mano levantada. Sí, con gusto. Gracias, Florencia. De hecho, creemos que es toral de alguna manera la unión con el gobierno para que los programas funcionen. Al final, de cierta manera, el gobierno es uno de los organismos más importantes en estos procesos y es bueno involucrarlo en cada una de las áreas, tener estas discusiones, también estar cerca de ellos y a su vez apoyarse en lo mismo, ¿verdad? Como PMA hemos hecho esfuerzos de apoyo en técnicas, en capacitaciones, en personas, todo con este proceso de que el gobierno también esté de alguna manera, vamos a usarlo en términos, nutrido de esta información que también es importante para nosotros y que vaya creciendo. Así que en el proceso fundamental, uno, incluir al gobierno y dos, empoderar al gobierno. Gracias. Gracias, Mauricio. Joan, adelante. Muchas gracias. Sí, rápidamente para complementar, digamos que nosotros también nos estuvimos preguntando como qué alinear, porque también, o sea, nosotros estamos implementando transferencias monetarias con un objetivo de cumplir con necesidades básicas alimentarias. Entonces, si hay que alinear algo, es realmente para transferencias sociales que tienen el mismo objetivo. En ese sentido, digamos, las primeras transferencias monetarias que nosotros hemos empezado en Perú al principio de 2020 sí estaban alineadas porque el gobierno sí tenía esos bonos COVID realmente para apoyo al consumo alimentario. Creo que ahora estamos en un contexto un poco diferente porque esos bonos ya se han acabado. Así que realmente es más enfocarnos en sistematizar, compartir lecciones aprendidas y realmente que puedan utilizar para, digamos, mejorar futuros, digamos, programas de respuesta de emergencia como han armado durante, digamos, la crisis COVID, que sea en temas de ampliación horizontal de la focalización y del registro, que sea en tema de trabajar con proveedores de servicios financieros. Así que hay todo un mundo que realmente creo que nosotros como próximo paso necesitamos explorar y formalizar un poco más. Súper, muchísimas gracias Mauricio, Joan, Lina. Voy a tomar una pregunta que entiendo que viene por ahí más vinculada a la primera sesión, pero pensando en esta idea de más allá del MEB o la consideración de factores que no típicamente consideramos al momento de discutir las canastas básicas, puedo abrirla a todos los panelistas en ambas sesiones. La puso Alan Grundy en el chat y básicamente pregunta sobre cómo podemos considerar preferencias culturales de consumo cuando tenemos una población meta de un país específico en el marco de una población donde la mayoría son del país digamos, de acogida, vamos a decirla, no me imagino. Es decir, esta consideración de las preferencias culturales al momento de definir productos para la canasta básica. No sé si hubiese alguna idea o recomendación entre los panelistas para esta pregunta. Lina y después Joan. Adelante.
Pues a nosotros pues digamos un poco por el rol que tiene Reach intercruzado entre Venezuela y Colombia, fue muy interesante como el ejercicio de cómo el hecho de que pues, el desarrollo de ambas canastas esté siendo un poco simultáneo, nutría sobre todo el tema en Venezuela a la canasta que estábamos construyendo en Colombia. Sobre todo el tema de las preferencias, por ejemplo, alimentarias, las cruzamos mucho como... Y ahí fue también un momento donde cuando le hablamos a los sectores al inicio de la canasta, les hablamos desde un enfoque netamente basado en derechos, sobre todo para alcanzar como esos estándares y recibir ese input por su parte. Pero luego, como en este proceso también de hablar sobre las preferencias o sobre los enfoques más diferenciados, la canasta se trasladó a un tema híbrido que se vio muy informado por el ejercicio que estábamos llevando en Venezuela también. Eso como por un lado, y dos, hay una cosa que no mencioné y que creo que es indispensable en la construcción de la canasta. Yo sé que siempre tenemos la menor cantidad de recursos e intentamos meter la voz de las comunidades, por ejemplo, de información como son los PDMs o son las encuestas o la recolección primaria que hemos hecho con las comunidades, pero muy cuantitativa. Pero sí creo que un paso desde esta primera definición o incluso desde antes, un poco pues no siendo tan de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, es la consulta con las comunidades. Estos ejercicios cualitativos donde realmente se corrobora que esa canasta que muy desde los estándares hemos creado realmente le habla a las comunidades y los temas de gastos y de prioridades en el hogar. Eso también, digamos, lo hicimos muy en diálogo con los sectores, porque pues, digamos, desde los sectores y desde lo sectorial el tema de los estándares es un poco innegociable. Por suerte en Colombia, por ejemplo, tenemos información de monitoreo de mercados de los temas de alquiler, y ahí como entre hablar de qué era una vivienda adecuada, cuánto tendría que pagarse por ella, pero a qué tipo de vivienda están accediendo las personas y por qué precio, pues también fue como un proceso de diálogo de qué es lo que queremos incluir en esta canasta y cómo le está hablando esto a las comunidades, que todavía es un paso pues faltante y que queda por hacer. Gracias, Lina. Joan, y después Suni. Les pido solo ser breves porque estamos ya sobre el tiempo, pero tenemos ganas de escucharlos. Gracias. Entonces, muy rápidamente, creo que digamos, tomando en cuenta las preferencias alimentarias por el proyecto del PMA, ha sido interesante para nosotros porque también hay que tomar en cuenta la realidad de los mercados locales y de los productos alimenticios que están dentro del mercado local. Por ejemplo, una cosa que sale bastante en nuestro PDM, en nuestras visitas al campo, es beneficiarios diciéndonos, pero no hay harina de pan en la tienda, harina de maíz, perdón, en la tienda donde yo me voy. Entonces, también nosotros tenemos, digamos, en la construcción de la canasta alimentaria, hemos tomado en cuenta las preferencias y digamos, la realidad del mercado local, pero también armando un acompañamiento nutricional para que esa población migrante que se encuentra en un país diferente también tenga información para digamos, maximizar el potencial nutritivo de alimentos, de productos que se encuentran en los mercados locales. Entonces, hemos llevado a cabo un análisis situacional estudiando los comportamientos alimentarios de la población migrante, las barreras para acceder, digamos, a esos productos alimentarios que están en los mercados locales, el conocimiento de cómo prepararlos. Entonces, digamos que eso ha sido un alcance un poco híbrido entre preferencia y reconciliar con la realidad de los mercados locales. Gracias, Joan. Suni, te veo con la mano levantada. Sí, gracias. Voy a ser breve, ¿no? Porque ya estamos encima de la hora. Básicamente, yo creo que para el tema de higiene menstrual, clave es consulta, escuchar y tener en cuenta las diferentes prácticas y lo que es más apropiado, ¿verdad? También considerando lo que está disponible en el mercado. Y en el caso de que las toallas o tampones no sean, por ejemplo, la prioridad y en el caso que se considere copas menstruales, es importante de revisar la situación de agua y saneamiento para asegurar que se pueda
pues, bueno, que se pueda mantener o utilizar la copa de manera que se necesite, o sea, que se pueda lavar la copa y higienizar la copa de manera apropiada, ¿no? Entonces, son consideraciones un poco más allá de la consulta de mercado y también lo que existe de infraestructura alrededor de agua y saneamiento. Gracias. Mil gracias. Y bueno, a los tres, la mirada sobre preferencias culturales, realidad de los mercados e infraestructuras también para pensar en qué podemos hacer desde la canasta básica, o desde el cálculo de la canasta básica. Llegando al final, Sai, con perdón por la demora, Holly, te paso la palabra y les agradezco por el espacio. Sí, y les agradezco a ustedes, ¿verdad? Por un panel súper interesante y preguntas múltiples ahí, y vamos a abordarlos con los panelistas después. Yo voy a tomar 30 segundos. No se olviden para rellenar el formulario, porque ahí podemos construir otros eventos, entender sus necesidades. Siguiente lámina. También vamos a compartir aquí algunos recursos vinculados con el tema en inglés y también en español. Una guía y también un cursillo y bueno, por parte de todos los ponentes, los panelistas, quisiera agradecerles por su participación y que tengan un excelente día. Gracias. Chao, muchas gracias.